Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Damos a Dios una vez más por la bendición de estar en esta mañana, hermanos. Hoy, miércoles 19 de noviembre del año 2025, hermanos. Gracias a Dios. Una vez más tenemos la oportunidad, hermanos, de compartir la palabra de Dios eh, con este ministerio de pasión por las almas perdidas y enlazado con nuestro programa, hermanos, el varón siguiendo a Dios. Gracias a Dios, pues que el Señor nos presta la vida para seguir, hermanos, en esta actividad que hemos aprendido todas las mañanas. Y pues vamos a disfrutar, hermanos, de esta mañana y vamos a compartir, hermanos, algunas unas alabanzas y pasemos, hermanos, a lo que es nuestra clase de hoy, hermanos. ¿Sí? Vamos a, vamos a cantar un himno, hermanos, el himno número 19 de Himnario Cantos Espirituales, que tiene como título una pregunta, hermanos. ¿Oyes cómo el Evangelio? Dice la alabanza, hermanos. Oyes como el Evangelio alcanzado ofrece paz, pues segura, oh alma mía, la promesa a ti se da. Y en alguno en mí no veo corrupción, tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. En el arca la paloma encontró do reposar. Para mi alma tribulada, el Señor alcanzará. Combatido vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme, Jesús, y en vano rugirá la tempestad. Amparada ya en tu seno, puede el alma respirar. El reposo que prometes siempre da segura paz. Oh, cuán dulce en mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven, que el descanso solo en mí podrás hallar. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Manta Meli, buenos días, dice nuestra hermana Meli. Buenos días, hermano Fernando. Saludos y bendiciones. Manta, Dios me la bendiga. Gracias, Manta Meli, por compartir, hermano, también el cántico, hermanos. Nuestra hermana Esther Torres también dice: buenos días, hermano Orlando. Dios le bendiga grandemente junto a su hermana familia. Amén. Nuestra hermana Dina dice: buen día, saludos y bendiciones para todos. Excelente día. Abrazos fraternos. A ver, dice, ya no te. Tengan excelente día, hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a cantar alabanza, hermanos, también. El Evangelio es amor, el Evangelio es paz. Amor, 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 amor. El Evangelio es amor. Ama a tu enemigo como a tu hermano. Amor, amor, amor. Paz, paz, paz.
paz que sobrepasa todo entendimiento, paz, paz, paz. Amor, 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 amor. El Evangelio es amor. Ama a tu enemigo como a tu hermano. Amor, amor, amor. Paz, 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 paz. El Evangelio es paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, paz, paz, paz. Gracias, mientras esté, por compartir. Te invitamos todos para que sigamos compartiendo, hermanos, y podamos llegar a más corazones nobles, corazones que tienen hambre y sed de Dios, hermanos. Su hermana Dina dice amén. Su hermano Josué Cook dice buenos días, hermano Orlando. Dios le bendiga. Amén, amén, Josué. Bendiciones, hermano. No se preocupe, hermanita Nina. Dios me la bendiga, hermanita. Dice nuestra hermana Mario Morita, bendecida mañana tengan todos. Y hermanos y hermanas, Dios les bendiga siempre. Gracias por compartir. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga. Pues bienvenidos esta mañana, hermanos. Mañana maravillosa que Dios nos da para poder, hermanos, seguir alimentando, llenándonos de la presencia de Dios a través de su palabra, en la que hemos, hermanos, de disfrutar cada día, hermanos, para poder pues salir adelante, hermanos, y llevar a cabo su divina voluntad. Y pues precisamente, hermanos, estamos tratando, ¿verdad? Un tema muy, muy importante, hermanos, que tiene que ver con la predicación del Evangelio, tiene que ver, hermanos, con la necesidad de hacer conciencia, crear conciencia, hermanos, en nuestro corazón para tener pasión por esas almas que están perdidas. Y la única manera de ayudarlas, hermanos, pues es a través del mensaje del Evangelio. Pero estamos viendo, hermanos, el tema general, lo que debemos de saber del Evangelio de Cristo, hermanos. Y lo que estamos viendo, el tema específico, hermanos, es que debemos de saber que hay una diferencia muy grande, hermanos, entre la doctrina que se le predica al mundo pecador y la doctrina que se le predica, hermanos, a la iglesia, lo que se le predica ya a los salvos, ¿sí? Así que la doctrina, hermanos, la doctrina o la forma de doctrina, como lo dice Romanos 6, tiene que ver, hermanos, con el mensaje, hermanos, el mensaje de salvación, el mensaje de quién es Jesús, qué hizo Jesús por nosotros y qué es lo que nosotros necesitamos hacer para ser salvos, hermanos. Ese mensaje es para el mundo, ¿sí? Pero vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios Padre eterno, te agradecemos esta mañana la bendición que nos das de poder una vez más, Padre, continuar con estas clases, bendito Dios, que son de gran necesidad para crear conciencia de la necesidad que tenemos de salir a las calles a llevar el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para definir la doctrina que has dejado, Padre, para el mundo, para toda criatura, Señor, para que reciba la salvación. También, Padre, ayúdanos a entender la doctrina que has dejado a través de Cristo para aquellos que ya hemos recibido la salvación y que necesitamos cuidar esta salvación, Señor. Por eso, Padre, permite que la lección de esta mañana sea de gran bendición, Padre. Sabemos, oh Dios, que tu palabra fue escrita en otro idioma, pero sabemos, oh Dios eterno, que tú has hecho posible de que tu palabra llegue en nuestro propio idioma, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes a analizar un poquito sobre el idioma en que el Nuevo Testamento fue escrito, Señor, para que a través de ello, Padre, podamos recibir la ayuda que necesitamos para seguir haciendo el trabajo, la labor, oh Dios, de llevar el Evangelio, Padre, a toda criatura. Danos pues esa gracia y esa sabiduría, Señor, de entender tu palabra y también de exponerla, Señor, para enseñar también a otros. Por favor, ten piedad de nosotros, Padre, y oramos para que nos ayudes, Señor Santo, que quites toda piedra de tropiezo, quites todo prejuicio de nosotros, de nuestro trabajo, Señor, de nuestras labores, que quites todo pensamiento ajeno, Padre, a tu verdad, a tu palabra, para que con una mente despejada, Señor, un corazón sincero y honesto a tu verdad, podamos, oh Dios eterno, reconocer
lo que tú nos has dejado para el trabajo de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Bendice pues a tu pueblo, Padre, que necesitamos, oh Dios, ser instruidos a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado para poder llevar a cabo, Dios, tu voluntad. Te lo pedimos todo y te lo suplicamos en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues vamos a seguir, hermanos. Vamos a seguir con esta clase. Nuestro maestro Esther Torres nos escribe diciendo: compartan mis hermanos, mis amados hermanos, para que más personas escuchen la palabra de Dios. Así sea, menta. Gracias, Metadina, por compartir. Dios te bendiga, dice nuestra hermana Esther. Así sea, menta. Bien, hermanos. Pues vamos a, hermana Graciela Ramírez. Dios la bendiga, menta Graciela. Bienvenida, menta. Bienvenida, mi hermanita. Vamos pues a pasar a nuestra clase, hermanos. Fíjense, hermanos, que cuando allá en Tabasco, yo recibí el Evangelio más allá en Tabasco, hermanos. Allá en Tabasco. Y, y ahí los hermanos siempre acostumbraban a andar en las calles, hermanos. Creo que ellos sembraron eso en mi corazón, hermanos, de andar en las calles llevando el Evangelio, llevando el mensaje. ¿Sí? Pero fíjense que una ocasión, bueno, había un hermano de otra congregación que le gustaba dar clases de varones y yo asistía ahí a esas clases. Y cuando salíamos a las calles, pues a él le gustaba que siempre me decía: vente conmigo, Orlando. Y ya yo me iba con el hermano, nuestro hermano Mateo Ortega Landeros, un hermano pues que, que amo mucho en el Señor. Eh, pero esa ocasión que salí con él, hermano, no sé, no recuerdo la mera verdad, hermanos, no recuerdo por qué yo llegué a una casa, pero iba yo solo, no sé qué pasó, ya no me acuerdo por qué razón, pero yo andaba con él esa ocasión. No sé por qué me tocó solo esa casa. La cosa es de que me recibió un muchacho, ¿no? Me recibió un muchacho y un joven, más bien un joven, eh, muy educado, por cierto. Andamos pues en esas colonias populares, ¿verdad? Y salió un muchacho y me recibió un muchacho muy amable, un muchacho, el joven. Y él me dijo: lo que pasa es que ustedes tienen un problema, un problema. Y yo le dije: ¿cuál? Que ustedes nada más se encierran en la Biblia. Eso me dijo. Ustedes los cristianos nada más se encierran en la Biblia, no leen otros libros. Y me comenzó a preguntarnos: ¿ya leyó tal libro? Y yo le dije: no. ¿Y ya leyó tal libro? Me mencionó varios libros, como 4 o 5 libros me mencionaron. Y yo le dije: no, pues no. Y me dijo: ese es el problema de ustedes, que no se encierran en la Biblia y no leen otras cosas. Es más, así me dijo este joven, es más, la Biblia que usted trae ya no trae la palabra de Dios. La Biblia ha sido traducida en tantos idiomas y tantas veces que la verdad de Dios se perdió. Y cuando me dijo: hermanos, con decir, hermanos, que yo ni siquiera sabía que era una versión, hermanos, de la Biblia. ¿Se imaginan en aquel tiempo cuánta era mi ignorancia? Yo no sabía que era una versión. Y este joven me dijo que la Biblia había sido traducida en tantas versiones que hasta que la verdad se había perdido. Y pues yo, ¿qué le digo? Con todo ese argumento que me está diciendo este muchacho. ¿Saben lo único que me llegó a mi corazón, hermanos, en aquella ocasión? Fue el amor de Dios, hermanos. El amor de Dios. Y yo escuchando, muchacho, ¿qué muchacho? Pues me decía eso, muchacho, y me decía otras cosas, muchacho, ahí. Entonces yo le pregunté a ese muchacho, le dije: oiga, joven, ¿y cree usted? Ah, porque este joven me dijo este joven: yo creo que cuando Dios le dio la escritura al pueblo, ¿sí? Ahí sí le dio la verdad para que el pueblo se salvara. Entonces yo le pregunté y le digo: oiga, joven, ¿cree usted que cuando Dios le dio su palabra al pueblo, será que Dios amaba a ese pueblo? Me dijo: claro que sí. Y entonces yo le dije: oiga, joven, ¿y cree usted que Dios le ama a usted?
Este muchacho se puso a pensar y dice, no, pues yo creo que sí, me dice el muchacho, hermano. Digo, precisamente porque Dios le ama a usted, es que ha preservado la verdad en la escritura para que usted no se pierda. Fue cuando el muchacho me dijo, bueno, podría ser, me dijo. Fíjese, todavía me dijo que podría ser. Pero ciertamente, hermanos, miren, hace algunos años fuimos a una campaña aquí a San José Chiapa, no sé, algo así, pero aquí en Puebla. Ahí había un hermano, un misionero ahí, mandando obra, y él nos dio una clase, hermanos. Él nos dio una clase. Eh, Nuestra hermana Meli Ramírez dice saludos y abrazos a toda la bonita audiencia que nos acompaña. Amén, hermanos. Así sea, hermanos. Bendiciones para todos y para todas. Fíjense, hermanos. Nuestro hermano nos dio una clase, hermanos. Nos dio una clase y nos dijo, bueno, puso una pantalla, porque pues tenía toda la tecnología mi hermano. Puso una pantalla, hermanos, y puso en esa pantalla, puso una rosa muy, muy tenue, hermano, muy hermosa la rosa. Y nos preguntó, ¿qué ven ahí, hermanos? Y le dijimos, pues una rosa roja, ¿no? Bien bonita. Y de repente le dio clic a su computadora, hermanos, y pum, se puso un poquito borrosa. Y nos volvió a preguntar, ¿qué cosa ven ahí? No, pues la rosa, pero ya se veía un poquito borrosa. Y le volvió a dar otro clic, hermanos, y se veía más borrosa. Y nos volvió a preguntar, ¿qué ven ahí? No, pues la rosa. Y luego le dio otro clic, hermanos, y pum, se puso nomás una sombra ahí. Y nosotros, pues, todavía teníamos en nuestra mente la rosa, hermanos. Pero ya estaba bien borrosa. Se veía así como una sombra ahí, pero tenía la forma de la rosa nada más. Pero no se veía la rosa. Entonces, hermanos, nosotros como estábamos ahí, pues sabíamos que era una rosa. Pero nos decía un hermano, nos decía el hermano, que si una persona entrara en ese momento, cosa que no hubiera estado bien, ¿verdad? Pero no lo hizo así. Si una persona hubiera llegado en ese momento, hermanos, y ve esa sombra ahí, y le pregunta, ¿qué cosa ves ahí? Tal vez hubiera dicho, no, pues, no sé, un murciélago volando ahí, ¿ah? O se derramó una mancha, ¿no? O sea, ya vería otra cosa, hermanos. ¿Sí? Es decir, tendría que investigar bien para ver qué cosa realmente es eso ahí. Si es una murciélago volando, si es una mancha o es una rosa. Tendría que investigar. Entonces decía el hermano que en base a tantas traducciones, hermanos, la verdad está un poco borrosa. Eso fue lo que dijo el hermano. Y porque dijo el hermano que cuando Dios dio su palabra al pueblo, hermanos, pues ellos recibieron bien clarita la verdad, hermanos. Que en base a las traducciones, nos decía nuestro hermano en esa clase, pues la verdad, hermano, pues se ha puesto un poco borrosa. Pero eso no significa que la verdad no la tengamos en la Biblia. La verdad está en la Santa Escritura, hermanos. Que tenemos que investigar un poquito más es otra cosa. Pero de que tenemos la verdad completa para nuestra salvación, la tenemos en las Santas Escrituras, hermanos. Sí. Toda la verdad está ahí. Así que, por eso, hermanos, me he propuesto en esta clase, hermanos, pues investigar un poquito, hermanos, sobre algunas palabras que encontramos, hermanos, en algunos textos para analizar, hermanos, en el griego interlineal, ya que, según dicen los conocedores, en el griego, hermanos, fue escrito el Nuevo Testamento. Y pues buscamos en el griego interlineal algunas palabras, hermanos, y su explicación, hermanos. ¿Sí? ¿Qué significan esas palabras? Para tener una idea, hermanos, de nuestra clase. ¿Sí? La clase que estamos analizando, hermanos, que la empezamos ayer, por cierto, la primera parte, es, hermanos, la diferencia entre la doctrina para recibir la salvación y la doctrina para cuidar la salvación. Una doctrina es para recibir la salvación, para ser salvo. Esa es una doctrina, una enseñanza. ¿Sí? Y después viene toda la enseñanza, hermanos, para cuidar la salvación que hemos recibido. La hermana Rosario Cruz Pérez dice, buenos días, hermano y audiencia conectada. Buenos días, Samantha.
Salud, un cafecito, ¿eh? Un cafecito. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones, hermanita. Rosario. Pues fíjense, hermanos. eh, vamos a leer, hermanos, Hechos capítulo 20, versículo 20, hermanos. Fíjense lo que nos dice ahí las Santas Escrituras. Hechos capítulo 20, versículo 20. Dice nuestro texto, hermanos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Déjenme leer la Reina Valera contemporánea, hermanos. La Reina Valera contemporánea dice: también saben que no me he negado a serles útil y que en público y en las casas he anunciado y enseñado. O sea, habla de dos cosas, hermanos: anunciar y enseñarse. Dos cosas. Nuestro hermano Javier Córdoba Palma nos dice: saludos, mi hermano, bendiciones. Amén. Amén, hermano Javier. Dios te bendiga, hermanito. Un abrazo para toda mi familia en Cristo por allá en Linares, hermanos. Dios los bendiga, hermano. Fíjense, hermano. A ver, la palabra de Dios para todos. La versión palabra de Dios para todos dice: siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié el mensaje públicamente y en privado. A ver, lenguaje sencillo. Dice el lenguaje sencillo: nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. Aquí esta versión, hermanos, hace mención de enseñar las cosas que le ayudarán a vivir mejor. Se comprende que esa enseñanza, hermanos, esa enseñanza de aprender a vivir mejor, es la enseñanza que Jesús dijo que tenemos que guardar todas las cosas que Él ha mandado, hermanos. ¿Para qué vivimos mejor? Para cuidar la salvación. Si no vivimos mejor, hermanos, podemos perder la salvación. Pero cuando dice, hermanos, ni de enseñarles en las calles no se enseña a la gente a vivir mejor, hermanos. En las calles, hermanos, cuando vamos por las calles predicando, hermanos, vamos predicando el mensaje de salvación. Nuestra hermana Lizzie dice: buen día, hermanos, saludos, gracias por enseñarnos de la palabra de Dios. Amén, hermanita Lizzie. Dios te bendiga, hermanita. Un abrazo para ustedes y la familia, hermanita, todos por allá. Primeramente Dios. Bendiciones, hermanita. Fíjense, hermanos. Viendo, hermanos, estas palabras en el griego interlineal, hermanos, encontramos la palabra, hermanos, declararse. En el griego interlineal, hermanos, voy a leerlo tal como está en el griego interlineal, hermanos. Dice: como nada me retraje de las cosas, llevando juntos de él no declarar a ustedes y enseñar a ustedes públicamente y según casas. Así está en el griego interlineal. Pero donde dice, hermanos, aquí encontramos dos palabras, hermanos: la palabra declarar y la palabra enseñar. ¿Sí? Son dos palabras que encontramos en este texto, hermanos, en el griego interlineal. ¿Sí? La palabra declarar, hermanos, aparece, hermanos, la palabra griega anagelai. ¿Sí? Anagelai, hermanos. Según, hermanos, eso lo pueden encontrar ustedes en Google. Yo de Google lo saqué, hermanos. Anagelai, hermanos, es un verbo en forma de infinitivo aoristo que se traduce al español por anunciar, se traduce por proclamar o declarar. Anagelai significa anunciar, proclamar, declarar. Según, hermanos, la palabra anagelai está compuesta por dos partes. La primera palabra es ana, que es un prefijo que indica la acción de hacer algo de nuevo y de manera repetida. ¿Sí? O sea, de nuevo, lo mismo. ¿Sí? Ana. ¿Sí? Helai, hermanos, significa anunciar o proclamar. Es decir, que anuncia siempre lo mismo, siempre anuncia lo mismo. Algo que nos decía, hermanos, que en paz descanse nuestro hermano Membreño, Jorge Membreño, hermanos,
que fue uno de nuestros maestros, hermano, que nos enseñó el evangelismo. Él nos decía, fíjense, hermanos, que es mejor ser evangelista, así decía nuestro hermano. Es mejor ser evangelista, porque un evangelista se dedica solamente a predicar el evangelio. Dice, un predicador, sin embargo, tratar de encargar una congregación, dice, pues todos los días tienen que preparar temas nuevos. Dice. Y el evangelio no, porque es el mismo tema. Siempre nos decía el hermano así, el mismo tema, el evangelio, el evangelio. Y fíjense, hermanos, que cuando estaba yo mirando esta palabra, hermanos, me acordé del hermano Membreño, hermanos. Porque anagelai significa exactamente eso. Predicar lo mismo, predicar lo mismo, predicar lo mismo, predicar lo mismo. Es decir, cuando yo les digo, hermanos, bueno, el ejemplo que estamos teniendo, hermanos, aquí en el programa del Varón Siguiendo a Dios, de la clase de los domingos a las 9 de la noche, estamos viendo, hermanos, ejemplos de los que predicaron el Evangelio. Y nos damos cuenta, hermanos, que predicaban lo mismo, hermanos. ¿Qué predicaban? Predicaban quién es Jesús, predicaban qué hizo Jesús y predicaban qué es lo que Jesús nos pide que hagamos nosotros. Predicaban lo mismo. Y vamos a ver exactamente esta palabra, hermanos, anagelai. Que todos los ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento, hermanos, es decir, bueno, en el libro de los Hechos, siempre predicaron los hermanos, predicaron lo mismo. Predicaron a Jesús, predicaron quién es Jesús, predicaron qué hizo Jesús y predicaron qué es lo que necesitamos hacer nosotros para ser salvos. Siempre predicaron lo mismo. Y eso significa anagelai, hermanos. Anagelai, hermanos, significa, hermanos, anunciar, proclamar repetidamente algo, hermanos, de nuevo, de nuevo, y de nuevo, de nuevo, de nuevo. Sí, repetidamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí. Así que cuando dice nuestro texto, hermanos, y como nada que fuese útil, no he oído de anunciaros. Aquí dice anunciaros. En el griego interlineal dice de declarar. ¿Sí? Anunciaros es declarar, hermanos. Anunciar. Y luego, y enseñaros. ¿Sí? Bueno, fíjense, hermanos. En el contexto del Nuevo Testamento, hermanos, la palabra anagelai se utiliza para describir la acción de anunciar o proclamar el mensaje del Evangelio, hermanos. ¿Sí? Es decir, las buenas noticias de la salvación a través, hermanos, de Jesucristo, nuestro Salvador, hermanos. Pero hay otra palabra ahí, hermanos. En Hechos 20, versículo 20, hermanos. Es anunciar y enseñar, hermanos. Si le ponemos cuidado, hermanos, a la palabra enseñar, la palabra griega ahí, hermanos, es didaxai. Dense cuenta que no es lo mismo, hermanos, proclamar y enseñar. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Sí? Es didaxai. Esta palabra didaxai es un verbo en forma de infinitivo aoristo que se traduce al español como enseñar, se traduce como instruir o se traduce como doctrinar. ¿Sí? Es didaxai. La palabra didaxai está compuesta por dos partes, hermanos. Dida, que es un prefijo que indica la acción de enseñar o instruir. Y sai, que es un sufijo que indica la acción de hacer algo de manera completa o efectiva, hermanos. ¿Sí? O sea, si vas a enseñar algo, vas a enseñarlo completo. ¿Sí? Es como nos dice la carta a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, enteramente preparado para todo, bueno, o sea, completo, hermanos. ¿Sí? Y eso completo, hermanos, para ser completo, necesitamos toda la escritura, como dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano Gildardo Ramos dice, Gildardo Ramos desde Medellín, pide por favor orar por Fanner Ramos y Miriam Ramos y Moisés Ortiz, Martín Ortiz. Gracias, Dios los bendiga. Amén, hermanos. Amén, Dios los bendiga, hermano. Un abrazo para todos por allá en Medellín, hermanos. Fíjense, hermanos. Aquí, hermanos, es importante darnos cuenta, hermanos, que en el contexto del Nuevo Testamento,
La palabra didaxai se utiliza para describir la acción de enseñar o instruir a otros en la fe y de enseñar o instruir en la doctrina de Cristo. Entonces, cuando Pablo dice, hermanos, aquí en Hechos 20:20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros. Anunciaros, hermanos, tiene anagelai. No he rehuido de anagelai y didaxai. ¿Sí? Son dos palabras, son anunciaros y enseñaros. Anagelai y didaxai. ¿Sí? Son dos cosas distintas, hermanos. Anagelai tiene que ver con el mensaje para el mundo pecador, la doctrina para el mundo pecador. Y didaxai tiene que ver, hermanos, con la enseñanza doctrina para los que ya somos salvos, para cuidar la salvación, hermanos. Pero existen otras palabras, hermanos. Otras palabras en el Nuevo Testamento, hermanos, y vamos a ver esas palabras, amados hermanos. Otra palabra que encontramos en cuanto a la enseñanza, hermanos, es la palabra didasco o didasco. ¿Sí? El verbo griego, hermano, didasco, significa principalmente enseñar o instruir. ¿Sí? Se utiliza en el Nuevo Testamento para el acto de impartir conocimientos o habilidades, hermanos. Es la palabra didasco. Otra palabra, hermanos, que también vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, es la palabra didascontes. Didascontes, hermanos. Y es un verbo, hermanos, en forma de participio presente que se traduce al español como enseñando, instruyendo, doctrinando, hermanos. Es didascontes. Enseñando, instruyendo, doctrinando. Este didascontes, hermanos, tiene que ver con enseñando, como lo que Jesús dijo, a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado. La palabra didascontes está compuesta por dos partes, hermano. Didas, que significa enseñar o instruir, y ontes, que es un sufijo que indica la acción de hacer o realizar algo de manera continua o habitual. O sea, continuamente estamos enseñando, hermanos. Continuamente. Porque el Evangelio, hermanos, el Evangelio no nos lo damos continuamente, hermanos, a la persona. ¿Sí? Si vas con una persona no continuamente está dando Evangelio, pues le das el Evangelio. Si lo aceptó, bien; no lo aceptó, pues ya. ¿Verdad? A menos que te inviten, pues vuelves a ir, ¿verdad? A enseñarle, ¿verdad? El Evangelio, ¿verdad? Pero esta palabra didascontes no es una enseñanza, hermanos, o una instrucción para el mundo pecador. Este didascontes, hermanos, es para enseñar de manera continua a las personas, hermanos, para que cuiden su salvación, hermanos. En el contexto del Nuevo Testamento, la palabra didascontes se utiliza para describir la acción, hermanos, de enseñar o instruir a otros en la fe y la doctrina de Cristo. Por ejemplo, hermanos, en Mateo capítulo 28, versículo 20, se utiliza esta palabra, hermanos, para describir la misión de los discípulos de Jesús. Ahí en Mateo 28, 20, voy a leer, hermanos, así como está en el griego interlineal. Dice, enseñando a ellos estar guardando todos, tantos como mandé a ustedes, y mira, yo con ustedes estoy todos los días hasta el finalizar juntamente de la edad. Así aparece, hermanos, en el griego interlineal. Y la primera palabra, hermanos, que encontramos en español, pues la palabra enseñando. Y la palabra, hermanos, griega que encontramos en este versículo, hermanos, es didascontes. Didascontes. Así que Jesús usó la palabra didascontes para enseñar a guardar todas las cosas que los discípulos que se han bautizado, guarden todas las cosas que Jesús ha mandado. En general, hermanos, didascontes
se utiliza para describir la acción de enseñar en la fe y la doctrina de Cristo, ya sea a través de la predicación en el púlpito o la enseñanza en una clase de manera continua, hermanos. Ahora, hermanos, este es en cuanto a la enseñanza, porque primero vivimos, hermanos, primero vivimos la palabra anagelai, ¿sí? Que tiene que ver con predicar. Bueno, hablando del Evangelio, hermanos, hay una palabra griega que encontramos, hermanos, que es la palabra euangelizo. Esa palabra euangelizo es un verbo que se traduce al español como evangelizar, es decir, predicar el evangelio o anunciar las buenas noticias. La palabra evangelizo está compuesta por dos partes. Evangel, que significa buenas noticias o evangelio. Iso, que es un sufijo que indica la acción de hacer o realizar algo, hermanos. Es decir, evangelizar. ¿Dónde vas? Voy a evangelizar. ¿Dónde vas? Voy a evangelizo. Voy a evangelizar. En el contexto del Nuevo Testamento, hermanos, la palabra evangelizo se utiliza para describir la acción de predicar o anunciar el mensaje del evangelio. Es decir, predicar las buenas noticias de salvación por medio de Jesucristo, hermanos. En general, la palabra evangelizo se utiliza para describir la acción de compartir el mensaje del evangelio con otros, ya sea a través de la predicación global, con mucha gente, o la predicación de manera personal, hermanos. Otra palabra, hermanos, que tiene que ver con el evangelismo, es la palabra evangelizomenoi. Evangelizomenoi. Esta palabra, hermanos, es el presente participio medio que significa anunciando el evangelio del Señor, hermanos. La palabra griega evangelizomenoi es un verbo en forma de participio presente, que se traduce al español como los que están siendo evangelizados, ¿sí? O los que están recibiendo el evangelio. La palabra evangelizomenoi está compuesta por dos partes, hermanos. Evangel, que significa buenas noticias o evangelio, y somenoi, que es un sufijo que indica la acción de recibir o ser objeto de algo. En el contexto, hermanos, del Nuevo Testamento, la palabra evangelizomenoi se utiliza para describir a las personas que están recibiendo el mensaje del evangelio, es decir, la buena noticia de salvación por medio de Jesucristo. Por ejemplo, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, se utiliza esta palabra para describir a las personas que están siendo evangelizadas por los apóstoles. Dice, bueno, nuestro texto, hermanos, el versículo 7 dice, y allí predicaban el evangelio. Pero miren cómo dice el contexto, hermanos. Versículo 4 al 7, Hechos capítulo 14, versículo 4 al 7. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo oído, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina, y allí predicaban el evangelio. Fíjense, hermanos, aquí, hermanos, en este texto, versículo 7, encontramos la palabra evangelizomenoi. Evangelizomenoi, hermanos, no significa, hermanos, ¿cómo se llama? Tanto así, anunciar la palabra, sino recibir la palabra, hermanos. Entonces, lo que está diciendo nuestro texto aquí, hermanos, es que la gente de la ciudad, hermanos, estaba dividida, de tal manera, hermanos, que la gente de aquella ciudad, pues quisieron, o sea, se lanzaron contra los apóstoles, ¿verdad? A enfrentarlos y apedrearlos, y ellos pues huyeron.
Es decir, ahí no recibieron la palabra, hermanos. Ahí no recibieron el evangelio. Pero cuando llegaron, hermanos, a Licaonia, ¿verdad? Y a las regiones circunvecinas, allí sí recibieron el evangelio, hermanos. Es lo que significa evangelizomenoi. Ahí sí lo recibieron. Es decir, ahí sí recibieron la predicación. Ahí sí recibieron la predicación, aceptaron la predicación, aceptaron que se les predicara. Eso es lo que significa evangelizomenoi, hermanos. Recibir la palabra. Ahora, aquí es donde tenemos nosotros, hermanos, que darnos cuenta, hermanos, que no es lo mismo, hermanos, la palabra didascontes que evangelizomenoi, hermanos. No es lo mismo, hermanos, la palabra didaxai que, que la palabra, hermanos, anagelai. Son dos palabras diferentes, hermanos. La palabra anagelai tiene que ver con siempre enseñar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es decir, repite lo mismo a Cristo, a Cristo, a Cristo. Como dice el apóstol Pablo, no me he propuesto anunciar otra cosa entre ustedes más que a Jesucristo crucificado. Como diciendo lo mismo sobre Jesucristo, sobre Jesucristo, sobre Jesucristo. Eso significa anagelai, hermanos. Predicar sobre lo mismo. Entonces, si nosotros vamos a las calles, hermanos, al mundo, vamos a decir así como dijo Jesús, ir por todo el mundo, a toda criatura, vamos a irnos sobre la palabra anagelai. ¿Por qué? Porque al mundo le vamos a anunciar lo mismo, hermano, lo mismo, solamente lo mismo. No podemos cambiar el mensaje, hermanos. No podemos cambiar el mensaje, tenemos que enseñar el mismo mensaje. ¿Y cuál es el mismo mensaje? El mismo mensaje, hermanos, el mismo mensaje consiste en predicar quién es Jesús. El mismo mensaje tiene que ver con predicar lo que Jesús hizo, de que murió y resucitó. El mismo mensaje tiene que ver, hermanos, con predicar lo que Jesús quiere que hagamos para ser salvos. ¿Qué cosa quiere que hagamos Jesús? Jesús quiere que nosotros escuchemos el Evangelio, lo creamos el Evangelio, ¿sí? Estemos dispuestos a cambiar nuestra forma de vivir, hermanos, es decir, arrepintiéndonos, que estemos dispuestos, hermanos, a reconocerlo como nuestro Señor y Cristo, confesándolo, y que estemos dispuestos, hermanos, a obedecer el Evangelio, muriendo con Él en el bautismo, siendo aceptado con Él en el bautismo, y resucitando con Él en el bautismo. Ese mensaje, hermanos, es el mismo que debemos de predicar en todo el mundo, hermanos, a toda criatura. No podemos cambiar el mensaje, hermanos. Eso significa anagelai. Eso significa anagelai, enseñar lo mismo. Ahora, didascontes, no, hermanos, no significa eso, didascontes, ¿sí? O didasco, ¿eh? Que es la palabra que encontramos en Hechos 20:20. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque la palabra didaskai, hermanos, didaskai, tiene que ver, hermanos, con instruir y doctrinar de tal forma, hermanos, que llegue a ser completa la enseñanza, hermanos. Y para esto hay que enseñar todo lo que Jesús ha mandado. Eso tiene que ver con didaxai y didascontes, hermanos. ¿Sí? Entonces, para el mundo, hermano, pecador, es anagelai. Anagelai, hermanos. Y para el mundo, hermanos, de los creyentes, de los que estamos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, los que ya somos salvos, es didaskai, hermanos. Didaxai. Tenemos que ser enseñados a guardar todo lo que Jesús ha mandado. Por eso, hermanos, lamentablemente muchos de nosotros hemos cambiado, hermanos, el sistema. Porque vamos por todo el mundo, hermanos, llevándole didaxai. Y didaxai, hermanos, no es para el mundo, hermanos. ¿Lo ven? ¿Para qué enseñar al mundo pecador a cuidar su salvación si el mundo pecador no tiene salvación? ¿Para qué enseñarle, hermanos, cómo cantar, cómo orar, cómo tomar la cena del Señor, cómo ofrendar? ¿Para qué enseñarle al mundo eso? El mundo no necesita eso, hermanos. El mundo necesita el Evangelio para su salvación. Eso necesita el mundo. No necesita didaxai el mundo, hermanos. Necesita anagelai. Necesita el mismo mensaje que recibieron el día de Pentecostés. Ese mensaje que recibieron el día de Pentecostés, hermanos,
Es el mismo mensaje, hermanos, es el que necesita el mundo pecador. Es el mismo mensaje, repetir lo mismo, que es lo que significa, hermanos, anagelai. Repetir lo mismo, dar el mismo mensaje. Por eso, amados hermanos, yo no sé griego, hermanos. Y como alguien dijo, no sé griego y ni quiero saber, ¿verdad? Ni quiero saber griego, hermanos. Pero si he hecho uso, hermanos, de estas palabras, hermanos, es con el propósito, hermanos, de que veamos la diferencia entre la doctrina o la forma de doctrina, hermanos, que se presenta al mundo pecador y la doctrina, hermanos, que se le tiene que enseñar a los salvos para que cuiden su salvación. Son dos doctrinas diferentes, hermanos. Una para el pecador y otra doctrina para el salvo. Es decir, uno es anagelai y otro es didaxai. Y eso, hermanos, está bien definido, hermanos, en Hechos capítulo 20, versículo 20, hermanos. Yo sé, hermanos, yo sé que hay muchos hermanos que saben de griego, ¿sí? Y sería bueno que nuestros hermanos o hermanas, ¿verdad? Porque quiero pensar, tenemos hermanas también en Cristo que saben mucho, por decir, de griego. Pues nos comentaran, hermanos, nos aclararan un poquito más sobre este asunto, hermanos. Porque lo necesitamos, hermanos. ¿Para qué lo necesitamos? Para hacer el trabajo correctamente de la evangelización, hermanos. Para poder ayudar correctamente a las almas que están perdidas. Para que la iglesia, hermanos, pueda cumplir el mandamiento de la gran comisión de predicar el evangelio, hermanos. Pero tal como nos los enseñan las Santas Escrituras, hermanos. El problema, hermanos, el problema de la traducción, he escuchado yo eso, hermanos, es de que hay palabras, hermanos, que no existen en otro idioma. Como por ejemplo, hermanos, el maya. En el maya, hermanos, la palabra suegra no existe. La palabra suegra, hermanos, no existe. Entonces, si escribimos, hermanos, o leemos en maya el texto donde Jesús, hermanos, sanó a la suegra de Pedro, la pregunta es, ¿cómo le pondríamos suegra ahí? Bueno, los mayas, y esto, nuestro hermano Josué Cook, que vivió por allá también, ¿verdad? Debe de tener ese conocimiento. Allá los suegros se vuelven papis o papá. Los yernos o las nueras se vuelven hijos, se vuelven hijas. Así que ahí, hermanos, se escribiría de que Jesús sanó a la mamá de Pedro o la mami de Pedro. Entonces, si nosotros, hermanos, leemos que Jesús sanó la mamá de Pedro, en nuestro idioma español estaríamos pensando, bueno, se sanó a su mamá. No estaríamos pensando y a lo mejor ahí podríamos pensar, no, pues Pedro fue soltero, ¿verdad? Y por eso practicó el celibato, ¿no? Pero la escritura dice que sanó a su suegra, porque existe la palabra suegra en nuestro idioma, hermanos. Ahora, así, hermanos, hay palabras, hermanos, que han buscado la manera de acomodarlas para que nosotros tengamos una comprensión de las Santas Escrituras, hermanos. Pero, como decía nuestro hermano ayer, nuestro hermano hacía un comentario, nuestro hermano, Madrid, que hemos mezclado, hermanos. Hemos mezclado, hermanos, la doctrina de, de salvación con la doctrina de cuidar la salvación. Hemos mezclado, hermanos, y andamos enseñando lo mismo por aquí y por allá. Pero no, hermanos. Al mundo pecador Jesús dijo, ir y predicar el evangelio. Dice, predícale la doctrina de su salvación, para que se bauticen y sean salvos. Esa es la doctrina de acá. Ya de que son discípulos bautizados, entonces sí, enséñale la otra doctrina. La doctrina para que
cuiden su salvación. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Es lo que Jesús dijo, hermanos. Porque fíjense, los que ya son salvos, hermanos, ya no necesitan la doctrina de la salvación. Necesitan la doctrina para cuidar su salvación. Es decir, ya no necesitan anahelai. Necesitan didatzai. Necesitan didascontes, hermanos. ¿Ven? Por eso, amados hermanos, esta clase, hermanos, pues quizás no es muy, como digamos, muy precisa, hermanos, pero lo poquito, hermanos, lo poquito que hemos tomado en cuenta de estas palabras, hermanos, que hemos analizado, esperamos en Dios, hermanos, que nos ayuden, hermanos. Como conclusión, hermanos, el Evangelio, o la forma de doctrina, hermanos, es para el mundo, para que el mundo sean salvos. La doctrina, hermanos, es decir, la enseñanza de cómo cuidar la salvación, es para la iglesia, porque son salvos, hermanos. Recordemos Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día en la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces los salvos estamos en la iglesia. Así que la iglesia necesita saber cómo cuidar su salvación, hermanos. Y esa es la doctrina, hermanos, la enseñanza de cómo cuidar la salvación. Pero la otra doctrina, hermanos, la forma de doctrina para ser salvo es para llevársela al mundo, hermanos. Así que no llevemos al mundo, hermanos, la doctrina de cuidar la salvación. No le llevemos al mundo didascontes, hermanos. Al mundo llevémoslas anahelai. Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias por conectarse, hermanos. Y esperamos en Dios de que sea de bendición esta clase para que veamos la diferencia, hermanos, entre estas dos doctrinas y podamos, hermanos, de esa forma hacer el trabajo de Dios como Dios nos lo declara en su palabra. Un abrazo para todos, hermanos. Vamos a orar por cada uno, hermanos, para concluir esta clase y vamos a incluir nuestra oración por nuestro hermano, la petición de nuestro hermano Gildardo Ramos. Oremos, hermano. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Celestial, por esta bendición que nos has dado, Padre, de poder dar esta clase, Señor. Sabemos, Padre, de que necesitamos conocer cada día tu voluntad para poder llevar a cabo el trabajo, la labor, Señor. Y gracias te damos porque necesitamos ser instruidos cada día, Señor Santo, para que cada día, Padre, podamos salir adelante en el ministerio de la predicación del Evangelio. Bendice tu pueblo, Padre Celestial. Y permite, oh Dios, que todos y cada uno de los que se conectaron puedan aprovechar esta clase, Señor, así como también, Padre, todos aquellos que al futuro verán estas clases, Señor. Pedimos tu sabiduría, Padre, para poder salir adelante, Señor, y poder ayudar a tu pueblo, Padre Santo, a conocer tu voluntad. Gracias, Señor Santo. Ponemos en tus manos también la petición de nuestro hermano Gildardo Ramos, Señor, ya que él pide por Miriam, bendito Dios, que la bendigas, Padre. Tú la conoces, tú sabes qué necesidades tiene, por la cual también te rogamos, oh Dios eterno, que seas con cada uno, Dios eterno, de aquellos que necesitan de ti, Padre. Bendice a Moisés, bendice a Martín, Señor. Bendice, Padre Santo, a Fanner, Señor Santo. Tú sabes, oh Dios eterno, todas esas necesidades que tienen, Señor. Y sobre todo, Padre, oramos por su salvación, porque tú, Dios eterno, eres quien das y eres quien quitas, Padre. Por eso, Dios eterno, permite que tus hijos, tus hijas puedan salir adelante, Padre, en el camino de la salvación. Y aquellos, Padre, que aún se encuentran en el camino del pecado, en el camino a la perdición, oramos, oh Dios, para que uses a tu iglesia, uses a tus siervos, a tus siervas, como mensajeros del Maestro para poder, Señor Santo, rescatar esas almas a través, Señor Santo, del Evangelio de Cristo Jesús. Por eso, Dios, te rogamos que bendigas este ministerio de pasión por las almas perdidas y también, Padre, bendigas este programa de esta página del Varón Siguiendo a Dios para que sigamos a través de estos medios ayudar, oh Dios eterno, por medio del mensaje de tu palabra, a esas almas a buscarte, a servirte, oh Dios, de acuerdo a tu voluntad. Por eso ponemos en tus manos, oh Dios eterno, esta mañana
y que este día, Padre, sea de bendición para todos tus hijos, tus hijas, que llevamos a cabo el trabajo y la labor, oh Dios eterno, de cada día. Todo lo pedimos, todo lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Orlando Córdoba. Y esperamos a Dios de que el día de mañana estemos una vez más en punto de las 6 de la mañana a través de este ministerio, hermanos. Pasión por las almas perdidas. Un abrazo para todos. Bendiciones.